Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el miércoles 8 de junio. Estoy saludando a nombre de todo el equipo. Ya se levantó la contingencia. Ahora le explico con todo detalle. Pero primero le saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti y a la audiencia de Grupo Fórmula. Hoy saludamos al equipo de los rudos, José Luis Arévalo, Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando los contenidos. La producción está a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas y Claudia Medina en la asistencia general. Y muchas gracias también a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente, como le digo, con Laura Cardoso. Se acaba de levantar la contingencia ambiental. Laura Cardoso pregunta a mucha gente a través de redes sociales si es a partir de mañana o bien es a partir de las 3 de la tarde, hora en que conocimos el anuncio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a todos los que te preguntan si ya pueden circular y continuar todas esas restricciones que se pusieron una vez iniciada ayer la contingencia ambiental. Ya lo pueden hacer. Se suspende esta contingencia ambiental y todas las medidas restrictivas que ello implica. Así es que todos aquellos autos que hoy dejaron de circular con placa 3, 4, holograma 00 y 0 ya pueden circular sin ninguna restricción, al igual que los que tienen holograma 1 y holograma 2 de verificación. Esto se toma en cuenta a partir de que se suspende la contingencia, es decir, a partir de las 3 de la tarde, Pepe. Para mañana a las 3 de la tarde se hizo el anuncio. A esa hora queda suspendido cualquier vehículo que no circulaba hoy. Por ejemplo, los de engomado color rojo, etcétera, ya pueden hacerlo desde las 3 de la tarde. No tienen que esperar hasta mañana por la mañana o hasta las 10 de la noche, pues, que es cuando terminaba la restricción. Entonces, no habrá contingencia el día de mañana. Por lo pronto, ¿cuál es la razón? La explicación de las autoridades de la Comisión de la Megalópolis para levantar la contingencia así de pronto, después de 24 horas, Laura. Porque las condiciones, Pepe, esta decisión se toma luego de que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire mejoraron en la Ciudad de México. Esto se debe a que hubo nubosidad, hay viento ligero pero constante, y además de que se prevé que en las próximas horas se puede presentar lluvia e incluso también estas lluvias de moderadas a fuertes, así como rachas fuertes de viento y actividad eléctrica. Para mañana el pronóstico meteorológico y de calidad del aire se espera favorable, por eso se ha tomado esa decisión. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis hace un llamado a toda la población a mantenerse informada, Pepe, consultando la aplicación Aire, todo con mayúscula. Esta la pueden instalar en su teléfono inteligente y también en la página www.aire.cdmx.gov.mx. Y para todos aquellos que tienen redes sociales, Pepe, hay que checarlo en las páginas de Twitter de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y también de Facebook. Ahí hay información muy completa para que sepan qué hacer en caso de que se aplique la contingencia ambiental. En tanto, nos mantendremos al pendiente, Pepe, y por el momento todo continúa, digamos, ya en la normalidad, porque ya pueden circular todos aquellos que estaban con esta restricción ambiental. Desde las 3 de la tarde. Nos queda claro, Laura Cardoso. Cualquier novedad, estaremos en contacto y la audiencia te lo va a agradecer. Buenas tardes. Por supuesto, un abrazo, Pepe. Que te vaya muy bien, gracias. Y también los trabajadores, en fin, los empleados, todos estamos muy interesados en saber qué ocurre con la famosa constancia de situación fiscal. Ya ve que cambiaron las reglas, que ahora se van a aplicar nuevos esquemas por parte del sistema de administración tributaria. Hubo complicaciones, hubo
gran cantidad de gente que hizo verdaderos tumultos en las oficinas del SAT para obtener la famosa constancia. Ante todo esto, las autoridades de la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, dieron a conocer que los trabajadores van a estar relevados de la obligación de irse a formar afuera de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria para sacar la constancia de situación fiscal. Se va a retrasar la entrada en vigor del nuevo esquema, donde es necesario e indispensable este documento para elaborar la llamada factura 4.0. A ver, Jenny Valencia, tú que le entiendes muy bien a todo esto, será hasta el 1 de enero del año que viene cuando ya va a ser obligatorio el asunto, pero mientras se va a posponer el resto del año. Jenny, adelante, muy buenas tardes. Ante la gran demanda y largas filas para solicitar la constancia de situación fiscal, el SAT determinó dar prórroga a las empresas, por lo que la emisión de la nueva factura electrónica o recibos de nómina 4.0 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. Precisó que la entrega de la constancia de situación fiscal es gratuita y no debe ser condicionada por ninguna persona servidora pública del SAT por presuntos adeudos o verificación física de domicilio del contribuyente. En cuanto a los empleadores, aclaró que la emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia no es motivo de despido ni de retención de pago. La constancia de situación fiscal se puede tramitar de forma presencial o en línea. Si se acude a las oficinas del SAT, el trabajador puede hacerlo sin cita y solo presentar una identificación oficial y conocer su RFC completo. Si prefiere hacer el trámite en línea, sería a través del portal del SAT, sat.gov.mx, a la sección de otros trámites y servicios. Dar clic en Genera tu constancia de situación fiscal. Solo se necesita el RFC y contraseña o firma electrónica e-firma vigente. También se puede tramitar por medio de SAT-ID. Aunque el SAT indicó que si los trabajadores conocen y tienen actualizados su información fiscal contenida en la constancia de situación fiscal, como son Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y régimen fiscal, pueden entregarla a su empleador o emisor de factura sin necesidad de presentar su constancia de situación fiscal. La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro pidió a las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la nueva versión de facturación 4.0 continuar con ella con la finalidad de socializar el uso de la misma. Por otro lado, quienes aún no la utilizan, se les invita a continuar con el proceso de transición durante el resto del año. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, actualmente 29 millones de trabajadores no han tramitado todavía su constancia de situación fiscal. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Gracias, Jenny Valencia. Queda claro entonces, debido a que fueron insuficientes pues las medidas para agilizar la obtención de la constancia de situación fiscal, debido a que fueron insuficientes, fue que se tomó la decisión de posponer esto, retrasar esta entrada en vigor de la factura 4.0 y de la constancia fiscal hasta el 1 de enero del año entrante. Ya en su momento le iremos informando detalladamente. También es noticia comentar con usted lo que acaba de ocurrir allá en los Estados Unidos, concretamente en la Corte de Los Ángeles. Finalmente, Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por 3 cargos vinculados al abuso sexual de 3 adolescentes que acudían a un templo de la congregación en el este de Los Ángeles, California. Él admitió culpabilidad para evitar ser sometido a un juicio y le hubiera salido mucho más caro en términos de cárcel. Antes de llegar a este pacto con la fiscalía, el llamado apóstol de Jesucristo, como lo conocen en la Iglesia de la Luz del Mundo, que dice tener 5 millones de seguidores, bueno, pues se enfrentaba a la posibilidad de recibir una cadena perpetua. Se enfrentaba a 19 delitos, incluyendo tráfico humano y posesión de pornografía infantil. Pero el acuerdo de culpabilidad aceptado por la Fiscalía de California cambió todo eso y por eso fue ampliamente criticado por víctimas y exfieles de la Iglesia de la Luz del Mundo, que consideran esta decisión de la Corte de los Estados Unidos como una verdadera burla. 16 años, 8 meses pasará en prisión el apóstol de Jesucristo
como él mismo se solía llamar, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Enfrentaba, le digo, cargos suficientes para ser condenado a cadena perpetua, pero lo evitó. Hay un comunicado ya del Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Iglesia de la Luz del Mundo. Informa justamente que el apóstol de Jesucristo, leo textual, Nazón Joaquín García, ha tomado la decisión de aceptar un acuerdo con la Fiscalía para minimizar su sentencia de prisión, con el fin de recuperar su libertad. Él está detenido desde 2019. Dice el comunicado que el apóstol, así le llaman, el apóstol, el violador, el acosador, el abusador sexual de menores, el apóstol, ha sido sometido a un proceso en el que suprimieron, escondieron, fabricaron y alteraron pruebas. Después de que la defensa finalmente obtuviera esas pruebas, el tribunal dictaminó que no se permitiría a la defensa utilizar los materiales en el juicio, impidiendo que la defensa pudiera interrogar efectivamente a los denunciantes y cuestionar sus alegaciones. Sin derecho a evidencias no hay defensa. Sin derecho a evidencias no puede haber un juicio justo. Y concluye el comunicado. El apóstol de Jesucristo no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la Iglesia y a su familia. Aunque respeta la ley y la comunidad, no cree que el juicio que recibiría en estas condiciones sería justo y equitativo. Desea evitar a la Iglesia y a su familia semanas de acusaciones públicas infundadas, incluyendo amenazas a su integridad física. ¿Y qué opinan los que se sienten agredidos? ¿Qué opinan aquellos por los cuales, por supuesto, los cuales plantearon esta serie de acusaciones? Repito, esto fue en Los Ángeles, California. Olvídese, también en México hubo delitos, sin embargo, aquí en México no ha habido acusaciones. ¿Por qué? Porque la influencia de la Iglesia de la Luz del Mundo en el gremio político nacional es tal que, bueno, hasta homenajes en Bellas Artes llegaron a organizarle en su momento a este Joaquín Nazón García, a Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que evitó la cadena perpetua y se conforma con una condena de 16 años, 8 meses, y tenga usted por seguro que va a salir pronto de la prisión. Hubo burlas, hubo una protesta en donde dijeron que todo esto es una verdadera burla, lo dijeron las víctimas. Pero lo que hoy acaba de pasar, ojalá que nunca lo viva el juez con sus hijos, ni Alan Jackson, ni Juan Nazón Joaquín, con sus hijos, con su esposa, porque lo que acaban de hacer es un acto completo de corrupción. Rotonda, le abriste la puerta a los pedófilos en California. Juez Cohen, depositamos la confianza de la justicia en ti. Nos defraudaste. Ese es el reclamo de las víctimas, de familiares de las víctimas de los abusos sexuales, del manejo de pornografía infantil en Estados Unidos, en Los Ángeles, por parte del apóstol de Jesucristo, como se hace llamar, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien dice seguirá administrando su iglesia desde el lugar donde se encuentre, en la prisión. Dice, es un camino que Dios ha puesto delante de mí por una razón, como lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol trabajará este camino con su fe en Dios y seguirá cumpliendo la misión de Jesucristo, ser la luz del mundo. Dios lo bendiga. No creo que piensen lo mismo las víctimas. Permítame una pausa muy breve. Volvemos con noticias importantes en pocas palabras también. En un momento iremos hasta Los Ángeles, California, al centro de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la 9ª Cumbre de las Américas, a invitación de los Estados Unidos. Y precisamente entre esta y otras noticias importantes, en pocas palabras, le damos pie a José Luis Arévalo. Adelante, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, muchas gracias. Justamente con viento huracanado, inaugura Biden la Cumbre de las Américas. Reta el presidente López Obrador a los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas sobre nexos del gobierno de México con el narco. López Obrador critica a líderes democráticos, pero elogia a dictadores, responde Marco Rubio al mandatario mexicano. Asesinan al alcalde de Teopisca en los Altos de Chiapas.
Conductor ebrio estrena la glorieta de La Palma, donde está sembrado el ahuehuete. No hubo daños, pero mire, glorieta nueva y sin haber estado iluminada. Había dictamen para no utilizar puente colgante. Confirma el alcalde de Cuernavaca, rehabilitarlo costó 20,000 pesos. Alumnos de sexto de primaria violaron a niño de primero. Graban abuso y lo suben a TikTok. Padres protestan. En temas internacionales, Ucrania busca recuperar Donetsk a 105 días del inicio de la guerra, mientras que Rusia intensifica sus ataques en el este del país, en tanto que el Banco Mundial aprueba una nueva ayuda para Kiev y Rusia alista un corredor naval para los barcos mercantes de grano. Por su parte, Naciones Unidas advierte que este conflicto está acelerando y amenazando con desatar una ola de hambre y miseria en todo el mundo. Numeritos financieros con Beto León. Día de ganancia marginal para el peso frente al dólar. Se aprecia 0.03%, menos de un centavo, pero mantiene estabilidad abajo de los 20 por dólar. Cierra jornada en 19.57 ante la espera de datos sobre la inflación tanto en México como en Estados Unidos. Otro boquete a la Bolsa Mexicana de Valores pierde el piso de las 50,000 unidades al desplomarse 0.64% y quedar en 49,819.3 puntos. Es su nivel más bajo desde el pasado 13 de mayo. Y Petróleos Mexicanos informa que las ventas internas de combustibles se dispararon durante mayo. Las gasolinas se vendieron 24.7% más, con 711,000 barriles diarios en relación al 2021, cuando se vendieron 570,000 barriles. El diésel fue el producto que registró el mayor incremento de ventas, 68.6%, comparado con mayo del 2021. Se vendieron 354,000 barriles diarios en el quinto mes del año. Hernández Unzón, meteorólogo de cabecera de Grupo Fórmula, ¿cómo están las cuestiones del clima? Tenías razón ayer cuando dijiste, habrá vientos y lluvias que seguramente dispersarán los contaminantes. Bueno, pues se cumplió una vez más la profecía. Hoy ha estado, ayer hubo lluvia en la noche en diferentes regiones del área metropolitana. Hoy está muy nublado todo, no sé si está lloviendo. Estoy en un lugar donde no se observa si llueve o no llueve, pero en fin, lo que sí se nota es que ya se levantó la contingencia por dispersión de contaminantes, sobre todo de ozono. Alberto, ¿qué noticias nos tienes desde el punto de vista meteorológico? Adelante. Claro que sí, Pepe, extremadamente caluroso en estos momentos, 48 grados centígrados en Ojinaga, en Chihuahua, 46 en Linares, en Nuevo León, todo el norte de la República por arriba de los 40 grados centígrados, desde Baja California, en la estación de Ejido, Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa, en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, toda esa zona arriba de 40 grados centígrados, las presas ya muy bajas, Pepe, 2.3% en la presa Cerro Prieto y en la presa La Boca tenemos también temperaturas muy bajas. Está bien, es lo que está llamando la atención, el calorón casi infernal, calor de perros el que está viendo en el norte de la República Mexicana. Todos estamos muy esperanzados para que pueda haber algo de lluvia, que todavía se limpie más el aire que casi nos asfixia y ya no tengamos la monserga esta de las contingencias ambientales. Gracias, Alberto, por el reporte del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Que estés muy bien. Sí, en las próximas horas, Pepe, muy atentos, todo lo que es la zona central del Valle de México, desde Veracruz hasta Jalisco, un sistema de tormentas, incluso durante la noche va a estar lloviendo con chubascos muy fuertes y el potencial de granizo. También se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Campeche, no se diga en Sonora, Chihuahua y Durango, Pepe. Muchas gracias, Alberto, que te vaya muy bien, hasta mañana por lo pronto. Hasta luego, Pepe, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, dice Alberto Hernández Unzón, y tiene razón, el calor en el norte, sobre todo estamos hablando de zonas donde el agua escasea, y me refiero concretamente a los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y también todavía más específicamente a la ciudad de Monterrey, donde de un mes para acá, mes y medio para acá, ha tenido que recurrirse a los tandeos de agua, darle agua a la gente unas horas, luego quitársela otras tantas, pues para que alcance para todos porque no hay suficiente. Bueno, pues hoy el gobierno de Nuevo León anuncia la construcción de un nuevo
de un nuevo acueducto. José Luis Arevalo, tú tienes ese dato. Efectivamente, Pepe, Nuevo León anunció esta construcción justamente para tratar de resolver la problemática que están sufriendo por el desabasto de agua. Los detalles los tiene César Rojas, allá en Nuevo León. El gobierno de Nuevo León anunció la construcción de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo como un proyecto a largo plazo para resolver la problemática de desabasto de agua. Esta obra se realizaría con recursos estatales y en un plazo de 2 años y medio. Esto se dio a conocer en una rueda de prensa este miércoles en Palacio de Gobierno, en la que el gobernador Samuel García mencionó que el segundo ducto del Cuchillo costaría alrededor de 12,000 millones de pesos. Ustedes han sido testigos que tenemos un plan maestro para 2050, que nunca más vuelva a haber crisis en Nuevo León. Ayer, por cierto, me pasaban videos de Martínez Domínguez, cómo él preveía para 2010 que iba a haber una crisis por el aumento de la población y porque se iba, pues, a ir acabando la cuenca. Pues hoy en 2022 estamos haciendo todo lo que no hicieron los últimos 20 años. El ducto sería de 107 kilómetros de longitud y permitirá traer 5 metros cúbicos adicionales, duplicando la capacidad actual. Por otra parte, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, mencionó que a 5 días del nuevo esquema de reducción del vital líquido de 6 horas al día, solo el 2% de las colonias no está recibiendo líquido conforme lo previsto. El gobierno considera que está funcionando con éxito este programa, que por primera vez desde que inició esta fase emergente, se registró un consumo menor a 13,000 litros por segundo, por lo que el semáforo está ahora en verde. En el último reporte que se tiene, se menciona que 132 colonias no tuvieron agua en el periodo establecido de las 4 a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son estas colonias? En términos generales, son colonias que se encuentran al final de la red, en puntos de una manera generalizada que están altos, en los municipios de García, Escobedo, Monterrey, El Carmen, Salinas, etcétera. Sin embargo, ya por los reportes que estamos teniendo, ya no es la colonia entera la que está siendo afectada, sino solamente algunas calles. Entonces estamos progresando. Durante la rueda de prensa también se dio a conocer la colocación de 180 reductores de presión, los cuales fueron instalados a usuarios que consumen alrededor de 70,000 litros de agua, la mayoría de ellos en colonias del municipio de San Pedro. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey. Gracias, César, gracias por esta información. Va a tardar 2 años y medio más o menos la construcción de este acueducto anunciado hoy para satisfacción de quienes nos escuchan allá, que son muchos, y a quienes saludamos, por supuesto, desde la capital de la República. Si me permite, después de una pausa muy breve, vamos a ir a Los Ángeles, California. Vamos al entorno de la Cumbre de las Américas, que está por ser inaugurado oficialmente por el anfitrión, el presidente Joseph Biden, con ausencia de 8 jefes de Estado del continente. Desde luego, con la ausencia del presidente de México, pero también los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que no fueron invitados, como tampoco se cuenta con la presencia de los presidentes de Bolivia, la presidenta de Honduras, el presidente de Guatemala, tampoco está presente en la cumbre, y tampoco el de Uruguay, pero él por otras razones, no por razones políticas, sino no está ahí porque está enfermo de COVID. Todo esto lo tendremos después de un corte muy breve. En cualquier momento va a ser inaugurada la 9ª Cumbre de las Américas, convocada por el presidente Joe Biden y su gobierno, convocada con la presencia de los países del continente, menos, ya sabe usted, quienes no están invitados, no fueron invitados, y quienes decidieron no asistir porque no fueron los que no fueron invitados. Queda claro. Vamos con Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en la ciudad de Los Ángeles. Todo alrededor de la cumbre que va a ser inaugurada, le digo, por el presidente Biden en un momento más. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, muy buenas tardes. Te saludo desde Los Ángeles, California, en donde el centro de esta ciudad prácticamente está blindada. Y es que, bueno, hoy llegó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
junto con su esposa. Lo recibió el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, junto con el gobernador de California, Gavin Newsom, quienes en 20 minutos aproximadamente estarán inaugurando oficialmente la 9ª Cumbre de las Américas en el Microsoft Theater en Hollywood, y posteriormente, bueno, ya se da el arranque de estas actividades a partir de mañana ya en el Centro de Convenciones de la ciudad de Los Ángeles. También el canciller de México, Marcelo Ebrard, ya está aquí en esta ciudad, también llegó y bueno, inmediatamente se trasladó al Consulado General de México y ahí anunció una identificación, una matrícula consular para personas de la tercera edad. Precisamente tenemos las palabras del canciller mexicano. Excluir de esta Cumbre de las Américas a países miembros de nuestro continente. El propio logo de esta Cumbre de las Américas así lo reconoce. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. México podría yo decir que nos faltó California y Yucatán, pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién vive y quién no vive. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012 en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía sentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados. En aquel tiempo el excluido fue Cuba. Hoy son otros países, además de Cuba. Entonces, dejar esto establecido en primer lugar es un error estratégico. Segundo, llamar la atención de que es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones, aún durante la pandemia, contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las Américas. Pues ahí están las palabras del canciller mexicano, que sigue la misma política del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, pues no le gusta que no hayan invitado a otros países a esta cumbre de las Américas. Algunos países enviarán también a sus cancilleres, a sus representaciones, para que, bueno, pues dé inicio esta cumbre donde se tocarán muchos temas económicos, de la democracia, incluso también de migración y el cambio climático, Pepe. Sí, sin embargo, esta cumbre que está por ser inaugurada por el presidente anfitrión, el presidente Joe Biden, pues arranca empañada justamente por este boicot iniciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en defensa ideológica para motivar a Estados Unidos a invitar en su momento a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo cual, por supuesto, finalmente no ocurrió, toda vez que el anfitrión organizador de esta cumbre, Estados Unidos, establece desde hace varios años, desde que existe la reunión, hace nueve veces que se ha celebrado, establece claramente que pues asisten los gobiernos democráticos, no los gobiernos de los tiranos, los gobiernos dictatoriales o totalitarios. Ahora, seguramente todo esto, Humberto Barrera, va a ser minimizado por el presidente Biden en su discurso, esperamos. Efectivamente, Pepe, y de hecho, bueno, ya aquí manifestantes de varios países de Centroamérica, incluso de México, pues se han dado cita a las afueras del centro de convenciones de esta ciudad con protestas, que por qué no invitaron a sus países, que por qué no les dan la oportunidad de dialogar, de hacer una hermandad en todos los ámbitos, Pepe. Así es que, bueno, mañana estaremos pendientes de lo que suceda a los alrededores y, por supuesto, dentro de la Cumbre de las Américas en el Centro de Convenciones. Pepe. Estaremos muy atentos, Humberto, con tu cobertura informativa, desde luego, a través de Fórmula y la corresponsalía en Los Ángeles, California. Pero antes de despedirnos, si me permites, quisiera tu comentario sobre la nota que acaba de revelarse respecto a la decisión que tomó la Corte en California respecto al caso de Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el apóstol de Cristo, detenido desde 2019 por varios asuntos, varios casos de abuso sexual y pornografía, y que fue denunciado en la Unión Americana. Y vamos, se esperaba un juicio complejo. El
el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo decidió declararse culpable de algunos de los casos que le imputaban, y esto le reduce la pena, una posible sentencia de cadena perpetua a 16 años, 8 meses de prisión, y todavía se queja. ¿Tú cómo lo ves? Así es, Pepe, una decisión que tomaron con la Fiscalía del... Estamos teniendo problemas en la recepción de la señal, en el enlace que tenemos al centro del Estado de la semana pasada, en donde justamente algunas de las víctimas sobre este tema, para darse culpable, decir su sentencia. En la corte que empezó el juicio alrededor de las 8:30 de la mañana, fue un juicio bastante duro, bastante sentido por parte de las víctimas, ya que le decían de todo. Incluso había una sobrina de él que le dijo que él la vio nacer, él la tuvo en sus brazos cuando era bebé. Sin embargo, posteriormente abusó y terminó prácticamente con su vida. También rescataron algunas y mostraron algunas fotos que rescataron de su teléfono celular, muy, muy gráficas, muy obscenas, por decirlo así, porque terminando, el juez le dijo que era un depravado sexual. Así es que, bueno, sin embargo, el castigo no fue lo que esperaban las víctimas y salieron, por supuesto, llorando de esta Corte Suprema, y dicen que irán a casos federales, a la Corte Federal, a pelear y seguir peleando para que le den un castigo merecido. Pepe. Hubo reacciones, por supuesto, de las víctimas en contra de la Fiscalía del Estado de California, que conmutó una posible sentencia de muerte o de cadena perpetua, quiero decir, una posible sentencia de cadena perpetua por una prisión de 16 años con 8 meses para el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Una burla, han calificado los parientes y las víctimas mismas, han calificado la actitud que tuvo la Fiscalía respecto a todo esto, frente al que se dice apóstol de Jesucristo de 53 años, acusado allá en Los Ángeles estaba enfrentando 19 delitos, incluyendo tráfico humano y lo que tú señalas, Humberto, pornografía infantil, pero él hizo todo lo posible para evitar un juicio explícito por agresiones sexuales a niñas, y ahora va a ser 16 años y 8 meses la prisión que tendrá que enfrentar el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que queda ahora, sigue siendo el líder de esta iglesia, un pederasta convicto. Y el futuro, por supuesto, es un futuro incierto, a pesar de que ha habido, por supuesto, comunicaciones de las oficinas de prensa del Ministerio de Comunicación y Relaciones Públicas, justamente de la Iglesia de la Luz del Mundo, que tiene, una millonada de seguidores, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en por lo menos representación de otros 60 países, muchos feligreses. Humberto Barrera, te desvié un poco del tema de la cumbre, pero creo que vale la pena porque eso ocurrió allá en Los Ángeles, donde tú te encuentras. Estaremos en contacto permanente, si nos permites. Así es, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Humberto Barrera, en esta cobertura especial de la novena cumbre de las Américas, que en cualquier momento va a ser inaugurada por el presidente Joe Biden. Vamos directamente con Armando Guzmán. Él también está muy pendiente de lo que dirá el presidente Biden al inaugurar esta cumbre de Los Ángeles. Saludos, ¿cómo te va, Armando? Muy buenas noches para ti en Washington. Gracias, buenas noches, Pepe. Efectivamente, el presidente está en una cantidad grande de actividades el día de hoy en la ciudad de Los Ángeles, y después inaugurará todo esto aproximadamente a las 8:15 de la noche, tiempo local. Va a ser ya tarde en la Ciudad de México, que está 2 horas adelante. Pero te voy a decir, hay mucho de esta cumbre que ya se ha estado realizando. Si tú quieres, lo que hará el presidente será ponerle el punto oficial de inauguración. Pero esta mañana, por ejemplo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tony Blinken, estuvo con grupos de empresarios de las Américas tratando de buscar formas en las que los gobiernos puedan interactuar y puedan ayudar a los jóvenes empresarios a desarrollar sus empresas. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, ha estado haciendo lo mismo y han estado trabajando en paquetes económicos de inversión
para que, y te decía yo ayer, eran como $1 billón y medio de dólares. Esto ha subido aproximadamente, no $1 billón, perdón, son 1.500 millones, ha subido a 3.900 millones de dólares lo que se va a invertir en Centroamérica, la inversión privada que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, ha podido conseguir para que los flujos de inmigrantes que vienen a los Estados Unidos se detengan y tengan trabajo en sus países, tengan actividades en sus países y el hambre y la necesidad no los haga tratar de emigrar a otros lados, creando un problema no solamente para Estados Unidos, sino para México también. Lo que se dice en la prensa de los Estados Unidos es que es una lástima que el presidente de México no esté aquí, que es muy notable que él no está, que hace falta que él estuviera, porque uno de los temas, el de inmigración al que tú te referías, es tan importante. Y curiosamente, bueno, el presidente López Obrador tiene sus razones para no venir, y el presidente de Guatemala y la presidenta de Honduras tendrían también sus razones para con su protesta no estar presentes, pero es precisamente tres de los países más importantes en esta cuestión migratoria. En esta caravana que está saliendo y que ya viene caminando por México, dirigida a los Estados Unidos, lo que tuve son banderas hondureñas por todas partes y banderas guatemaltecas también. Entonces son gente de esos países cuyos presidentes o gobiernos necesitaban estar acá. Claro que los gobiernos están representados y están representados, muy bien representados, como está nuestro país con el canciller Marcelo Ebrard. Y todos estos cancilleres han estado teniendo diferentes entrevistas con diferentes medios locales y con medios de sus países para decir que en realidad lo que se trata de hacer aquí es un plan de largo plazo, y ese plan de largo plazo muchas veces en estas cumbres no resulta tan exitoso. Entonces, si no hay resultados inmediatos, si no hay planes inmediatos, si no hay seguimiento inmediato de los gobiernos con todo esto, pues entonces en realidad no va a valer la pena tanto esfuerzo y tanto capital humano y político y de todo tipo para llegar a esta cumbre. Y eso es al final lo que determinará si esto fue un éxito o fue un fracaso. Pero el no tener a los interlocutores principales aquí por parte de Estados Unidos es realmente una falla para Estados Unidos, es un problema para los temas importantes que se están tratando, y los ministros de Relaciones Exteriores y los secretarios de Relaciones Exteriores tienen cada uno la manga tan ancha como sus presidentes se las dejen tener, pero al final muchas de las decisiones son presidenciales y estas decisiones son las que le dan el sabor y le dan el toque y le dan el éxito a este encuentro. Eso es lo que se está diciendo el día de hoy en la prensa de los Estados Unidos. Lo escuché hace un momento en CNN Internacional, lo he leído en el Washington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal. El Wall Street Journal hace un análisis muy concienzudo acerca del papel que ha tenido la vicepresidenta tratando esta cuestión de inmigración. Y a pesar de que el día de mañana, por ejemplo, el primer tema será el económico y todas estas inversiones de las que yo te hablo y en las que el secretario de Estado y la vicepresidenta estaban ocupados el día de hoy, lo que veremos también es qué tipo de seguimiento se le puede dar y qué tipo de seguimiento le dan los países a cada una de las iniciativas del presidente Joe Biden, que por cierto va a tener problemas si no puede entregar, si no puede dar algo concreto al final. Y yo creo que de eso es precisamente de lo que el presidente va a tener que hablar esta noche, de cómo, a pesar de no tener a sus interlocutores importantes en cuestiones como inmigración, como economía, como comercio, va a tratar de llegar a acuerdos que son tan importantes para toda la gente de las Américas, Pepe. Muchas gracias Armando por el comentario. Ya tendremos material para seguir de cerca justamente la evolución de la cumbre en la parte política. Que estés muy bien y muy buenas noches en la capital de Estados Unidos. Gracias, Pepe, igualmente en la Ciudad de México. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Aquí en México, ¿cómo va la caravana migrante, José Luis Arévalo? Bueno, como usted sabe, le hemos dado seguimiento puntual a la salida de esta caravana migrante desde el lunes, alrededor de 15,000 centroamericanos que están cruzando el país y que partieron desde Tapachula, en Chiapas. Bueno, pues el día de hoy frenaron a esta caravana en Huixtla, Chiapas. Los detalles los tiene Lizeth Cuello.
¿Qué tal? Te saludo con gusto a informarte que este miércoles se frenó la caravana migrante que partió el lunes pasado desde Tapachula, Chiapas. Autoridades del Instituto Nacional de Migración les prometieron formas regulatorias para transitar por 30 días en México. Algunos más que ya tenían trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues van al parecer a concluirlos para que puedan también transitar por el país. Los miles de migrantes están ahora en un recinto fiscalizado en Huixtla, siendo atendidos por pequeños grupos de 40. Los migrantes señalan que aceptaron el trato con la condición de no pararlos a su paso por los retenes instalados en todo el país. Algunos de ellos ya se han ido con estas formas regulatorias y bueno, pues no les han estado aceptando para comprar boletos que los lleven a otros estados, incluso al norte de México. Finalmente te comento que ellos señalan que si estos documentos no son válidos, pues ellos podrían continuar con esta caravana hasta llegar al centro o incluso también al norte de México. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias a Lisette Cuello de este reporte desde Chiapas. Momento de hacer una pausa. Al regresar, todas las noticias y todas las voces. Hemos recibido algunos comentarios en relación con la noticia según la cual el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, obtuvo una sentencia de 16 años, 8 meses de prisión por 19 delitos vinculados con abuso sexual y hechos de pornografía que podrían haberle costado cadena perpetua y que ha generado una enorme cantidad de protestas. Hay varios comentarios de usted que nos sigue y nos acompaña, los agradezco mucho. Joaquín Morán nos dijo, muy baja la condena, el daño a las víctimas es irreparable. Nos lo dijo a través de las redes sociales, del Twitter. Y en WhatsApp nos escribió José Martín Álvarez Tostado Monter. Nos dice, no cabe duda de donde quiera los jueces se hacen de la vista gorda cuando hay dinero de por medio de parte del denunciado. Esto es el caso del líder de la Luz del Mundo, un charlatán. Gracias por sus atenciones y quiero felicitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, don José Martín Álvarez Tostado Monter, por lo que nos dice. También nos dice Víctor Rubalcaba por el Twitter, menos el tiempo detenidos, menos tiempo por buen comportamiento. Sí, menos el tiempo detenido de 2019, menos el tiempo por buen comportamiento. Este señor, este pederasta convicto, va a salir en 5 años o menos. Pues para que vea que en la justicia, no solamente en México hay irregularidades, también en otras partes como en Estados Unidos, ahí no pueden presumir rectitud absoluta. En fin, son reacciones, muchas gracias. Aquí tomamos en cuenta, por supuesto, su opinión. Importante es comentar en este momento con mi compañera Lisette Cuello de Uno TV en colaboración especial lo ocurrido hoy, una vez más, con el asesinato de un presidente municipal. Ya habíamos informado la semana pasada de otro caso. Hoy estamos refiriéndonos al presidente municipal de Teopisca, en la zona de los Altos de Chiapas, Rubén Jesús Valdés Díaz. Fue asesinado a balazos cuando salía de su casa. Es lo que está informando la Fiscalía del Estado. Lisette, tú tienes los últimos datos. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, la Fiscalía General del Estado informó hace algunos minutos que mantiene abiertas todas las líneas de investigación contra quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio cometido en agravio de Rubén de Jesús Valdés Díaz, quien se desempeñara como presidente municipal de Teopisca, acá en el estado de Chiapas. El fiscal de Distrito Altos, Iván Martínez Villator, informó que un equipo ya conformado por peritos de criminalística de la Fiscalía aplican el protocolo de actuaciones para la investigación de este delito, así como también las primeras diligencias consistentes en el levantamiento de indicios. Recordemos que hoy por la mañana, cuando salía de su casa el alcalde, pues fue ultimado a balazos. El fiscal afirmó que de acuerdo a los datos obtenidos hasta este momento, a través de entrevistas y de grabaciones de algunas cámaras de videovigilancia, se observa la participación de 2 personas a bordo de una motocicleta agrediendo al presidente municipal. Y bueno, pues también destacan
que familiares y colaboradores cercanos al alcalde señalaron que la víctima pues no había recibido ningún tipo de amenaza, por lo cual reiteró el fiscal, todas las líneas de investigación van a continuar abiertas a fin de lograr el esclarecimiento de estos hechos. Finalmente el fiscal pues señaló que la fiscalía condena enérgicamente este homicidio que hay que comentar, Pepe, pues no se veía aquí en el estado de Chiapas y que al parecer pues ahora ya van a ser frecuentes, Pepe. Ese sería el reporte. Lisette, ya está siendo despedido. Finalmente, los restos del alcalde están recibiendo una ceremonia fúnebre justamente en el Palacio Municipal que él ocupaba hasta el día de hoy. Lo van a sepultar desde luego y ya nos seguirás informando con detalle. Gracias, Lisette, por esta información. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buena tarde. ¿Se acuerda usted que ayer informamos la caída de un puente colgante, un puente construido en Cuernavaca, Morelos? Bueno, pues, y salió lastimado, o por lo menos muy asustado, el presidente municipal, José Luis Urías Ostegui Salgado y su esposa. Bueno, pues, y otros 20 miembros del Cabildo. Bueno, pues resulta que no había dictamen para utilizar el puente colgante. Esto lo dice el propio alcalde. Donatío Lea, estamos contigo, adelante. Así es, Pepe, te saludo con gusto, comentarte que el día de hoy el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, informó que tras los hechos ocurridos la mañana de ayer martes en el Parque Porfirio Díaz, donde lamentablemente él y su comitiva cayeron de una altura aproximada a 3 metros debido al colapso de un puente colgante que se encontraba en el paseo ribereño Alfonso Sandoval Camuñas cuando realizaban un recorrido por el lugar. Señaló que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos ha iniciado las investigaciones pertinentes con el propósito de esclarecer los lamentables hechos en los que se vieron afectados varios funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca. La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Juan Salazar Núñez, abrió una carpeta de investigación FECC/255/2022. Uriostegui Salgado también dio a conocer que su esposa, la presidenta del sistema DIF municipal, María Zagal, fue operada del fémur tras la caída, quien ya se recupera favorablemente. También, Pepe, la regidora Patricia Torres, quien presentaba una fractura expuesta en el tobillo, fue intervenida quirúrgicamente también con éxito. En este momento también ella se recupera de manera satisfactoria. La información, Pepe. Completa, como siempre, Donatío Lea. Saludos a la audiencia allá en Cuernavaca, Morelos. Saludos, Pepe. Muy buenas tardes o buenas noches, ya son las 19:05 hora del centro. También le comento, Guillermo Castillo está en la línea desde Puebla, le comento que imputan el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, precisamente a Javier López, exdelegado y al exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Santiago N., imputados por el delito de feminicidio de esta abogada y madre del hijo del presunto autor intelectual del crimen. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a ti, a los amigos de Fórmula. Pues en efecto, como señalas, Javier N. y Santiago N. están en este momento imputados por el presunto delito de feminicidio en contra de la activista y abogada Cecilia Monzón, quien fuera pareja sentimental del primero y con quien también tiene un hijo de 3 años. En este sentido, después de una audiencia que se realizó el día de ayer, se determinó que Javier N. estaría en prisión preventiva y fue enviado al penal de San Pedro Cholula. Hay que señalar que además pues han continuado las manifestaciones por parte de Elena Monzón, hermana de la activista, quien junto con un colectivo colocó varios espectaculares con la leyenda Justicia para Cecilia, que fueron colocados ayer y retirados esta mañana por circunstancias desconocidas. Finalmente comentarte que además Guillermo, perdón, te interrumpo, Guillermo, porque efectivamente la hermana con quien hablamos ayer, la hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, hermana de la activista, está muy preocupada. Está muy preocupada porque, como tú dices, colocaron, carteles para reclamar justicia.
le está pidiendo a la Fiscalía del Estado de Puebla que haya protección, luego de que denunciara que era perseguida mientras realizaba un viaje a bordo de un vehículo. Tenemos el sonido, Carlos Alberto Pérez, lo ponemos. Escuche usted. Seguramente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más. Como saben, ayer se procedió por parte de Fiscalía a detener al señor Javier López Zavala. Entonces consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento, y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y que la justicia se imparta. Es lo que dice Elena Monzón en este video que grabó a bordo de un vehículo. Dice: nos están siguiendo, hago un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla para que nos brinde protección. Estaba siendo seguida luego de que se detuvo a Javier López Zavala, el ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, señalado por haber mandado matar a su hermana Cecilia. Guillermo Castillo, adelante. Así es, en efecto, hizo esta denuncia y pasadas las 4 de la tarde, la propia Elena confirmó que sí había recibido el apoyo tanto de la Fiscalía como de la Embajada de España en nuestro país, ya que hay que recordar que ambas, tanto Cecilia como Elena, pues también son ciudadanas españolas. Te agradezco la información. Mira, a esto hay que agregar que Javier López Zavala, hoy detenido e imputado por el presunto delito de feminicidio, detenido el domingo, se iba a casar el próximo 24 de junio. Estaba programada su boda, y la boda evidentemente está suspendida. La ceremonia religiosa, según las invitaciones, estaba citada para el viernes 24 de junio a las 7 de la noche en la iglesia de Tonancintla. Se iba a casar con Guadalupe Maciel Mani Romero, militante de Movimiento Ciudadano. En redes sociales circula la invitación a la boda de Javier López Zavala, que ya había enviado a familiares y amigos. Ahora está en este momento en prisión preventiva justificada, esperando el proceso por la imputación que le hace la Fiscalía General de Justicia por la autoría intelectual que terminó con el asesinato de su expareja sentimental, con quien tiene un hijo, Cecilia Monzón, activista, abogada. Gracias por la información y los comentarios, desde luego, Guillermo. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Esto es en cuanto a Cecilia Monzón. Respecto a, ¿se acuerda usted de Abril Pérez Zagaón? Esta mujer que fue asesinada el 25 de noviembre de 2019 cuando viajaba a bordo de un automóvil de su propiedad rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Iba con uno de sus hijos, con un abogado. Llegaron en una motocicleta, obviamente desconocidos, y le dispararon y le causaron la muerte. Bueno, pues resulta que Juan Carlos García, el esposo de Abril Zagaón, sigue prófugo, pese a que enfrenta una orden de aprehensión y ya se emitió una ficha roja de búsqueda internacional. Llevan 2 años, o casi 2 años buscándolo, o van a ser 3 años, y no aparece. Pero lo que sí aparece son declaraciones de los asesinos materiales ya detenidos. Ellos confiesan que el esposo de Abril Pérez Zagaón les ofreció una buena cantidad de dinero para que la mataran. Juan Antonio Jiménez, estamos contigo. Buenas noches. Gracias, Pepe. La audiencia intermedia por el feminicidio de Abril Cecilia Pérez Zagaón, ocurrido en noviembre del 2019, 2 de los imputados aceptaron que Juan Carlos García, esposo de la víctima, fue quien los contrató, y hoy este empresario se encuentra prófugo. Héctor Pérez, asesor jurídico de la familia de Abril, explicó que se realizó la audiencia intermedia donde los 2 autores materiales, principalmente el que disparó, confesó haber cometido el crimen por un pago de 180,000 pesos. Reveló que Juan Carlos García le ofreció inicialmente 50,000 pesos y lo hacía el día 25 porque no quería que llegara una audiencia que tenía en el proceso que llevaba en su contra. El homicidio efectivamente se cometió en esa fecha, el 25 de noviembre del 2019, pero a la salida de la audiencia, cuando circulaba por circuito interior de Churubusco y se dirigía ya al aeropuerto capitalino para salir con destino a Monterrey, Nuevo León. Abril Pérez Zagaón acusó a su entonces marido de provocarle lesiones diversas tras una golpiza con un bat como parte de la violencia familiar que vivía con el empresario. Un juez lo mandó a prisión. El imputado apeló y un magistrado ordenó la reclasificación del delito solo por lesiones y violencia familiar
por lo que el segundo juez de control lo liberó. Otro implicado en el asesinato es un taxista, quien explicó precisamente que estuvo haciendo la pantalla. Dijo que le pagaron 5,000 pesos, pero que él no sabía de qué se trataba y que lo importante es que él señaló que otras de las acusadas, Aisha N., es la persona que fue el enlace con el ex marido para cometer este crimen. A petición de la representación social de las víctimas, se planteó al imputado que si quería mandarle un mensaje a estas, y respondió que se disculpaba, que lo había hecho por dinero, que no tenía nada personal en contra de Abril Cecilia. La Fiscalía Capitalina reportó que en total 9 personas fueron detenidas y relacionadas con este feminicidio, cuyo sospechoso aún sigue prófugo y con ficha roja de búsqueda internacional. Y en la audiencia intermedia, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que integró en la investigación para después ser presentado ante el juez en este juicio oral. Todo esto acusando a Juan Carlos García, de quien dicen se encuentra prófugo en los Estados Unidos. Pepe, el reporte. Muy completo. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. José Luis Arévalo, adelante. Se fueron a huelga 26 preparatorias de la Ciudad de México. La información con Oscar Zúñiga. En punto de las 6 de la mañana de este miércoles, los 1,100 trabajadores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México estallaron la huelga en exigencia de un incremento salarial justo y hacen un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque ella viene de la academia y sabe de sus problemas. Habla Leticia López Zamora, secretaria general del organismo laboral. Nosotros estallamos huelga hoy a las 6 de la mañana, cerramos 26 planteles y las oficinas del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Nosotros tenemos en el IEMS alrededor de casi 1,800 trabajadores de base, 1,100 están afiliados con nosotros, y tenemos casi más de 20,000 estudiantes inscritos con la doctora Sheinbaum. Nosotros estamos haciéndole un llamado porque sabemos que la doctora Sheinbaum es una mujer que viene de la academia, que entiende los problemas de la educación pública. El incremento salarial a nosotros nos parece indispensable. A los policías se les aumentó el 9% este año. A nosotros se nos ofrece el 3.5%, mucho menos de la mitad. Agregó que hay una situación preocupante porque se les ha anunciado la duplicación de la matrícula escolar del IEMS, donde al momento hay 20,000 alumnos, pero no se habla sobre el crecimiento del presupuesto para brindar la atención y un incremento salarial justo para los docentes para atender al alumnado de manera profesional. Lo cierto es que buscan una revisión salarial que les permita una recuperación salarial digna, dado el compromiso del actual gobierno, tanto local como federal, de que los trabajadores lograrían un incremento salarial por arriba de la inflación. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Momento de hacer una pausa. Al regresar, todas las noticias y todas las voces. Estamos enlazados con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Los de adelante corren mucho, querido Carlos, los de atrás se quedarán. Hoy todos estamos muy atentos a lo que sucede en torno a la 9ª Cumbre de las Américas. Hay mucho ruido. Está muy los fanáticos anticomunistas que proliferan en el Senado, principalmente Marco Rubio, Bob Menéndez, en fin, pues están muy duros contra el presidente de México, al que le han mandado cualquier cantidad de recados, la verdad, ofensivos. Y ante lo cual el presidente de la República les ha dicho, pues si ustedes dicen que yo estoy entregando parte del territorio al narcotráfico, que soy un adulador de los regímenes dictatoriales, absolutistas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, marxistas, en fin, pues que me lo prueben, que me lo vengan y me lo prueben. Está la bronca fuerte. Ya sabemos cuál es el tono que manejan estos legisladores pro cubanos en el exilio, desde luego con intereses fuertemente políticos. Es una cumbre, sin duda, en este momento, ya nos lo ha reportado Humberto Barrera, también Armando Guzmán, que se está dando con mucha atención. Hemos observado en imágenes que hay pues algún grado de protesta, pancartas, gente que está reclamando la presencia de Cuba, Nicaragua, Venezuela, los países que no fueron invitados por el anfitrión, por no ser regímenes democráticos, en fin. Carlos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Buenas tardes, Pepe. En efecto, hay esta controversia absolutamente gratuita para el presidente López Obrador. Él se metió en un problema,
se está enfrentando con unos radicales que tienen una agenda política muy concreta, tiene una base política que les va a premiar ese pleito con el presidente mexicano, y está erosionando la credibilidad del país ante ese elector, ante una parte del Congreso. La verdad, Pepe, puro costo para el presidente, un costo para el país, no le veo beneficio alguno, pero es realmente lo marginal. Lo importante primero, Pepe, es cuál es el costo de no estar en la cumbre. El costo es no poder decir en la mesa lo que te parece es importante, en torno incluso al tema de la controversia, el de si había que haber invitado a Cuba, Venezuela, a los jefes de Estado, de gobierno de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El de Nicaragua y el de Venezuela habían declinado, no pueden ni entrar, hay órdenes de aprehensión en su contra, y el de Cuba pues es realmente donde el presidente López Obrador parece que quería dejar muy clara su posición. Yo creo realmente que al presidente no le interesan esas cumbres, no entiende su valor, creo que no valoró bien cuál es la ventaja de estar en la mesa. La ventaja de estar en la mesa es que puedes afectar el resultado de la conversación. Tenemos un buen canciller y eso nos da un espacio nada trivial. Veíamos por ahí la foto del canciller siendo recibido por el presidente Biden y su mujer, pero nunca es lo mismo que vayan los jefes a que vayan los secretarios. Y creo que eso no va a tener un costo inmediato, no es que los Estados Unidos van a venir a hacer algo brutal, fuerte, poner aranceles o algo así contra el gobierno mexicano, pero no me sorprendería, Pepe, que ese tema que tenemos pendiente, pues decir uno de los muchos que hay pendientes entre Estados Unidos y México, que es la certificación aeroportuaria de México, que fuimos degradados a nivel 2 por una serie de fallas y en el procedimientos, entrenamientos de los que tienen que estar vigilando todos los acercamientos, etcétera, de los controladores aéreos. Pues no va a haber ninguna voluntad desde arriba para tratar de apresurar un procedimiento que es burocrático, pero que siempre, si hay interés político, se puede ir más rápido, y no creo que en los Estados Unidos vaya a haber interés político por ayudar en este y en otros casos de temas que el presidente mexicano podría querer impulsar, que para la sociedad mexicana podría ser favorable, y ese es el costo, Pepe. Los jefes, lo dijo muy bien el presidente Boric, dijo, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a decir en la mesa. Yo tengo diferencias con el modelo impuesto por los Estados Unidos, pero voy a decir cuáles. Y yo creo que eso es lo que le compete a un jefe de Estado, porque nos representa a todos y debería estar representando el bienestar, apoyando el bienestar mayor para los mexicanos. Es algo que no le haces un amigo, Pepe, ya lo hemos discutido. El presidente dice que es un amigo de Biden, pues si realmente es un amigo, debería de ir a su cena, debería de conversar con los otros invitados y debería de ayudarle a que saliera lo mejor posible y tratar de influir en los temas que son de interés para el país. Para el presidente Biden es un contexto complicado. Si uno revisa las notas de New York Times, Washington Post, pues uno de los temas centrales es por qué López Obrador hizo el feo, por qué hay un vacío de algunos líderes que arrancó ese vacío por la decisión de López Obrador, por qué no está ahí nuestro principal socio comercial en la región, y claramente eso le termina costando, yo creo que al prestigio. El otro me decía, Pepe, un cuate que conoce muy bien a los inversionistas de Estados Unidos, dice, cada vez les cuesta más trabajo a los directores de las empresas transnacionales en México llevar un proyecto de ampliación de inversión a sus jefes en Estados Unidos. Hay que emplear México, dice, la reputación del país no facilita hacer ese trabajo. Y ese es uno de los costos que vamos a pagar, Pepe. Ciertamente, muchas de las críticas contra el presidente por esta decisión, vamos a llamarle este estilo de manejar la política exterior en afán de abogar por quienes llaman tres tristes tigres truanes indefendibles como los liderazgos, ya decíamos, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dice, pues estos intereses, ¿qué para México? ¿Qué le representan a México sus intereses frente a su principal socio comercial, donde se mueve una relación, complicadísima y enorme desde el punto de vista económico, etcétera? Creo que hay mucho alrededor que
tendrá que ser sopesado por el Departamento de Estado que maneja la diplomacia en los Estados Unidos, y esto seguramente lo van a querer cobrar de alguna manera. Tú ya apuntabas algunas cosas, pero puede haber más. Esto no se va a quedar así, como decían en los viejos pleitos, y nos vemos a la salida, como dice aquí el presidente. Que estés muy bien, querido Carlos. Sí, dime. Sin duda, pero además no aprovechamos las oportunidades, Pepe. Pero en fin, te mando un abrazo, te agradezco y estamos en contacto. Estamos en contacto, Carlos, gracias. Sí, tenemos imágenes en vivo de las protestas a las que hacíamos referencia hace un momento, justamente afuera de la cumbre. Están llegando los mandatarios que sí acompañan al presidente Biden en la cumbre, pero afuera hay grupos de la Alianza de la Paz. Son imágenes que nos envía Humberto Barrera. Son manifestaciones, sí, visibles, pero ciertamente pacíficas. Bueno, son pequeñas, sí. José Luis Arévalo, hubo aquí un conductor de vehículo que de pronto se sintió el Checo Pérez después de ganar Mónaco y estrenó la glorieta del Ahuehuete, o ¿cómo le quieres llamar, José Luis? Sí, lo que venía siendo la glorieta de La Palma durante 100 años. Hay que destacar algo, Pepe. No estaba iluminada la glorieta. La inauguraron, le pusieron el Ahuehuete. Las personas que tienen personas desaparecidas quisieron que fuera la glorieta de los desaparecidos. Y esta persona, como bien comentas, a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, chocó, se subió en la banqueta, se subió en la glorieta y destruyó una partecita de ahí. Bueno, los detalles los tiene Laura Brugués. ¿Qué tal, Pepe? Personal del gobierno de la Ciudad de México acudió esta mañana a reparar las jardineras que se encuentran alrededor del Ahuehuete, luego de que un automovilista chocó contra la banqueta de la glorieta de Reforma, en donde está ubicado el recién sembrado árbol. Jesús Mejía, taxista que trabaja en las noches por la zona de la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, comentó que no ve problemas en la señalización o iluminación de la mencionada glorieta, por lo que dice que fue falso el argumento del automovilista accidentado. Pues yo pienso que es parte de la imprudencia y del descuido que tenemos al manejar. Vecinos de la zona no están a gusto con el nuevo árbol, ya que a pocos días de haberse sembrado, al parecer se está secando, no se ve estético. Añaden que es una especie de mala suerte. El árbol no luce, no hay nada espectacular, empezando porque se ve feísimo, ¿no? A pesar de que el árbol obviamente está, en lo que empieza a agarrar como forma, ¿no? Y todo, pues que la glorieta les quedó fea, está como mal estructurada y bueno, y después de lo que pasó con el accidente, pues sí, como que tiene mala suerte la glorieta. Con imágenes de Aldo Reyes, para Grupo Fórmula, Laura Brujés. Gracias a Laura, pues ahí lo tiene usted después de 100 años de tener una palmera espléndida. Así arrancan los días del Ahuehuete. No le cambie, vamos a una pausa. Tenemos mucho más aquí en José Cárdenas Informa. En un momento tendremos comunicación enlazados con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, pero primero permítame quitarle unos minutos a mi querida compañera periodista Mari Carmen Cortés de la Fórmula Financiera, programa que se transmite cuando terminamos nuestra emisión cotidiana aquí en estos espacios de Grupo Fórmula. Ella es columnista en el periódico Excelsior de lunes a viernes, desde el piso de remates, desde hace muchos años te escribe, y le hemos pedido a Mari Carmen que nos ayude a entender esto de la prórroga que da el SAT para obtener la llamada constancia de situación fiscal a la que los trabajadores, 40 millones, estamos obligados a tener como nuevo documento para que el SAT nos tenga mucho más fiscalizados. Mari Carmen, muy buenas noches. ¿Podrías ayudarnos a entender cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches a todos. Sí, mira, esta nueva factura digital, que se llama Factura 4.0, tiene varias aplicaciones. Entre otras, tiene para las empresas que para poder deducir la nómina de sus trabajadores necesitan tener la constancia de situación fiscal. Esto que implica su RFC, su código postal de su domicilio fiscal, porque puede ser que tú vivas en la casa de tu suegro, pero tu domicilio fiscal esté en otro lado. Necesitas el código postal de tu domicilio fiscal, bajo qué régimen estás inscrito. Entonces imagínate, Pepe, que hay 40 millones de trabajadores
que son contribuyentes cautivos que nunca en su vida han hecho un solo trámite ante el SAT porque todo lo hacía la empresa. O sea, no tenían que pagar para hacer ninguna declaración anual de impuestos, que muchos de ellos ni siquiera tienen a lo mejor su RFC. Y de repente les dice el SAT, tienes que tener tu constancia de situación fiscal, que supuestamente es muy fácil, que supuestamente puedes sacar por internet, siempre y cuando tengas tu firma electrónica, tengas tu RFC. Si no, tienes que ir a tramitarlo al SAT. Y te dice el SAT, no, es sencillito, se tarda nada más entre 15 minutos, 5, el trámite. Pues sí, pero no tienen suficiente personal. El SAT nunca realizó una campaña de información a los trabajadores, nunca, hasta que de repente todo el mundo se dio cuenta que esto iba a vencer el 30 de junio. Era una locura. La Coparmex emitió un comunicado diciendo que qué bueno que se aplasta el 1 de enero, porque había ya ausentismo, había diversos problemas en el SAT, porque además pues el SAT se estaba volviendo loco con todos estos 40 millones o no sé cuántos sean realmente de situaciones fiscales que tiene que tramitar. Y lo que es incongruente, Pepe, es que el mismo SAT que informa de la prórroga le dice a los trabajadores hoy día, bueno, si no quieres tramitarla, no importa, basta con que le digas a tu patrón cuál es tu RFC, cuál es tu código postal de tu domicilio fiscal, bajo qué régimen estás inscrito, si persona física, sí, y tú dices, pues si no estás inscrito, tienes que inscribirte. Entonces es un problema muy grande de esta factura 4.0 que ¿qué busca? Pues busca el mayor control, sin lugar a dudas, de las empresas y de nosotros. Si tú o muchos de nosotros estamos bajo honorarios, las empresas nos obligaron a tener la constancia de situación fiscal, y los que contribuimos bajo honorarios, pues sí estamos ya acostumbrados a pagar impuestos pues mensualmente y hacer nuestra declaración anual, pero los trabajadores no, los asalariados no lo hacían, o los hacía la empresa por ellos. Entonces, pues sí se vio o no se ve el problema del SAT porque no se da abasto. Esperemos que de aquí a diciembre ahora sí permita que todas las empresas puedan tener el registro. Pero en síntesis, Pepe, ¿qué es lo que quiere el SAT? O mayor control. Y eso de que nos simplifica la vida no es cierto, ¿eh? Quiere mayor control el SAT, mayor control fiscal para que pues no haya elusión fiscal, ni mucho menos evasión de todos los contribuyentes. Hablas de 40 millones de trabajadores, muchos de ellos por honorarios, pero muchos más como empleados directos de empresas concretas que ahora tendrán que facturar teniendo esos documentos a mano. Todo relajo se va a posponer o se va a prolongar hasta va a ser obligatorio, pues, a partir del 1 de enero. Y nos van a dar lo que resta de este año, 6 meses, para que tanto los contribuyentes como las empresas se vayan familiarizando, socializando el esquema. Lo que pasa es que en el fondo al SAT le falló el cálculo y reveló incapacidad para realizar ese trámite con prontitud, y por eso dijeron, ¿sabes qué? Quítate el problema de encima, vámonos para el 1 de enero, no pasa nada, y lo dejamos de ese tamaño. Eso es una muestra de mala planeación. Pepe, la semana pasada el SAT había dicho que no iba a haber prórroga y que bastaba con que abriera sus oficinas los sábados. Emitió un comunicado, dijo, de 9 a 4 de la tarde van a estar abiertos. Pues no es suficiente, era imposible cumplir de aquí al 30 de junio, por eso hoy se echa para atrás y hoy otorga la prórroga. Pero cuidado, Pepe, si cuando tú emites una factura, tú, Pepe Cárdenas, y te equivocas en el uso de la factura, si quieres, no sé, deducir tus gastos médicos o quieres reducir los gastos de tu coche o de tu teléfono, a lo que tenemos derecho a las personas que trabajamos por honorarios, y te equivocas en el uso de esa factura, 1, no la puedes deducir porque te equivocaste, y 2, puedes estar sujeto a sanciones. Entonces, más vale que tu contador se ponga las pilas y te asesore muy bien de qué datos tienes que dar, porque luego cuando pides una factura te dice uso de la factura, y yo tiendo a decir gastos generales siempre, pero no sé si será válido o no. Ahorita no pasa nada, pero incluso si pagas bien tus impuestos y te equivocas, puedes estar sujeto a una sanción con la factura 4.0. Lo mismo las empresas, ¿eh? Pues muchas gracias, Mari Carmen, por ponernos los pelos de punta, sacarnos ronchas y quitarnos el sueño. Estaremos consultando con los fiscalistas y contigo, la experta periodista y observadora. Que estés muy bien, Mari Carmen, que te vaya bien. Gracias. Gracias. En este momento vamos a enlazarnos en vivo y directo hasta Los Ángeles. Está Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos.
está dirigiendo un mensaje justamente en el contexto de esta Cumbre de las Américas. En estos desafíos, yo sé y estoy segura de que harán falta coaliciones nuevas e innovadoras para resolver estos desafíos, y por eso el presidente Joe Biden y yo creemos que esta semana es una oportunidad para todos nosotros. Es una oportunidad para que lancemos nuevas iniciativas, que iniciemos nuevas conversaciones y que construyamos nuevas asociaciones. Disfrutemos esta noche, entonces, y comprometámonos a aprovechar este tiempo que pasemos juntos bajo el mismo techo. En esta convocatoria, construyamos un futuro más próspero e inclusivo para todo el hemisferio occidental. Es lo que está diciendo Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, mientras vamos nosotros a un mensaje. Esta es la hora de enlazarnos con el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Y él quiere comentar, como usted podrá imaginarse, pues si hay tiro o no hay tiro con la alianza opositora Morena en las próximas elecciones, tanto del 2023 en Coahuila y el Estado de México, y claro, la presidencial y la federal en 2024. Querido Diego, muy buenas noches, muchos saludos. Igualmente, José. Mira, más allá de si hay o no tiro, te daré mis puntos de vista sobre la elección que acaba de concluir. Y por supuesto, si estoy equivocado, que me lo hagan saber para rectificar. En primer lugar, si nos atenemos a las cifras oficiales, desgraciadamente, el gran ganador otra vez ha sido el abstencionismo. Hasta donde tengo entendido, la participación estuvo entre el 40 y el 55% de los electores. Eso quiere decir, José, que la legitimidad de los que resultaron ganadores no está a discusión, porque obtuvieron más votos que sus competidores, pero su legitimidad resulta tan real como precaria, porque la mayoría de los electores no votó por ellos, por los ganadores. Votó por ellos la mayoría de los que votaron, pero no de los electores que pudieron y debieron votar. Sí, obtuvieron más votos que sus contrincantes, y eso los legitima, pero no obtuvieron los votos de la mayoría de los electores. Este es un llamado a los partidos políticos porque algo está sucediendo. Lo anterior es grave porque esa ausencia tan alta de electores puede explicarse por muchas razones, por simple indiferencia de muchos empadronados, muchos millones de empadronados, y también por escepticismo, por cansancio o por rechazo a los partidos. No son pocos los mexicanos que dicen, al final, todos los políticos son iguales, y todos los gobernantes son corruptos y mentirosos. Por eso es de la mayor importancia que todos los partidos se reivindiquen ante los ciudadanos para darle vida y fuerza a la democracia. Después del abstencionismo, José, ganó la coalición de Morena, Verde y PT, que triunfaron holgadamente en Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo, y con poco margen en Tamaulipas. Los gobernadores de Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo se portaron bien. Esta es una expresión del oficialismo. Y Tartufo analiza la posibilidad de incorporar a estos gobernadores a su equipo de trabajo. Con eso, José, está dicho todo. En el caso de Tamaulipas, se sabe la profunda penetración del narcotráfico y la sombra del recién asesinado de apellido Carmona, que el narcotráfico y el difunto cubren la agenda política de ese estado. Así que a nadie debe sorprender que pronto se conozcan con mayor precisión su participación del difunto, que todavía está presente por muchas secuelas que dejó, y del propio narcotráfico. El PAN mantuvo holgadamente Aguascalientes y también Durango, este último con un candidato priista y el apoyo de ese partido y del PRD. Se puede decir que el PAN obtuvo
una calificación baja, pero algo positiva. El PRI es el gran perdedor en las pasadas elecciones, y si se mantiene la alianza PAN-PRI-PRD, el año próximo puede el PRI mantener el Estado de México y Coahuila. Ahora, José, además de múltiples factores como la participación del narcotráfico, el gobierno actual reproduce el viejo procedimiento usado muchas veces por gobiernos del pasado. ¿Cuál es ese procedimiento? Espían efectivamente a los políticos y gobernantes opositores, y si les hallan sus trampas y sus indebidos enriquecimientos, pues les pisan la cola y los obligan a entregar la plaza. Así logran que se porten bien, los perdonan y por supuesto les garantizan impunidad y les dan embajadas, consulados y otros cargos. Este asqueroso proceder de unos, el gobierno, y otros, los vendidos, los traicioneros, pues evidentemente traicionan a sus correligionarios y carcomen la vida política. Ahora bien, el gobierno actual naturalmente se siente satisfecho y seguro con su proceder en este último proceso electoral y triunfaron en la mayoría de los estados en competencia. La alianza opositora PAN-PRI-PRD hace cuentas, a mi modo de ver, exageradamente triunfalistas. ¿Qué definirá la próxima elección presidencial? A mi modo de ver son muchos factores, y entre ellos, primero, el grado de destrucción interna que se procesa inevitablemente en Morena. Segundo, el grado de decencia, talento, apertura y generosidad de los líderes de los partidos de oposición. Y tercero, la calidad de su propuesta para esa elección presidencial y la categoría de su candidato. Como ves, José, esto está por verse. Y por último te digo que si todo lo que nace muere, todos los partidos algún día morirán, y el único que tiene fecha segura, aunque incierta, es Morena, porque este es un movimiento que nació de López Obrador y para López Obrador, así que habrá un solo funeral en este caso, y en el ataúd de Tartufo se irá también Morena. Muchas gracias, Diego, como siempre. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Una pausa muy breve. Regresamos con José Luis Arévalo. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.